Buenas noches. El día de hoy me voy a permitir hablar en esta sesión acerca de la importancia que tiene para los recursos humanos y las empresas los sueldos, los salarios y las prestaciones. Iniciaré con lo que son los sueldos, de acuerdo a una definición de la Ley Federal del Trabajo. Pago fijo que recibes por parte del empleador durante un tiempo por desempeñar un cargo o brindar un servicio. El mismo es acordado desde un principio por el empleador y la persona trabajadora, y también se define si este pago será semanal, quincenal o mensual. Nosotros casi generalmente trabajamos por medio de un sueldo, ¿verdad? Que normalmente pues no los pagan de esa forma, de esa manera, y nosotros podemos distribuirlo o aplicarlo de la mejor forma posible. Pero lo más importante para nosotros es cuál es la importancia del pago de este sueldo. Desde el punto de vista económico, los salarios son una parte importante de los costos laborales y son una variable para la competitividad de las empresas que requieren ser analizadas, también en su relación con otros factores como el empleo, la productividad y la inversión. Es decir, factores como de la producción, en este caso, ¿verdad? Cuánto produce la empresa para de esa forma también y de igual manera ver de qué forma te va a pagar a ti tus salarios. Si va a ser un salario remunerador o si va a ser un salario de poca monta o de poca cantidad, ¿verdad? La productividad pues obviamente es parte fundamental, parte esencial de la mayoría de las empresas, ¿no? Una empresa productiva por lo mismo va a generar que los salarios o los sueldos de los empleados sean buenos. Y como inversión, pues obviamente no estamos en un mercado competitivo y si la empresa resulta favorable o resulta benéfica en el medio económico, pues obviamente va a poder en este caso establecer una buena cantidad de sueldos y salarios. ¿Qué es el salario para las organizaciones? Son a la vez un costo. Acuérdense ustedes que un costo es un gasto. Entonces, por consiguiente, aquí los salarios representan un gasto para la mayoría de las empresas. Estos salarios se reflejan en el costo de productos o de servicios, pero también en la inversión. Reflejan los servicios finales que a su vez representan aplicación de dinero en un factor de producción. Vuelvo a lo mismo o a lo que les decía anteriormente, ¿no? Si una empresa es productiva, si una empresa es demandada o es demandante en el mercado, por consiguiente, ¿verdad? El nivel de sus sueldos va a ser óptimo, va a ser bueno, ¿verdad? Pero mientras una empresa no tenga competitividad dentro de un mercado obviamente productivo, pues por lógica no va a poder generar el pago de los salarios que le exigen la mayoría de sus trabajadores. De igual forma, ¿qué representa el salario para los empleados y para la empresa? Que sería lo básico, que sería lo fundamental, ¿no? La pregunta sería de un trabajador, bueno, ¿por qué tengo que trabajar? Nosotros consideramos que ninguna persona trabaja por gusto. Creo que todos nosotros en el ámbito laboral o en el ámbito personal trabajamos porque tenemos una necesidad. Y una necesidad, ¿por qué? Porque a lo mejor tenemos familia, a lo mejor porque tenemos que cubrir ciertos gastos, etc. Pero finalmente, ¿pero qué es lo que representa realmente el salario para los empleados? Para estos últimos, o sea, referido a los empleados, aparte de ser un elemento de costo,
es un medio que permite motivar al trabajador. ¿Por qué? Porque si el trabajador se encuentra motivado, si el trabajador se encuentra en óptimas condiciones en cuanto al salario, que le sea redituable, que sea para él bueno, pues obviamente él se va a ver motivado y va a querer continuar trabajando adecuadamente. En cambio, para los trabajadores representa también de igual forma el nivel de vida que él quiere llevar, ¿verdad? O que puede tener. Es, vuelvo a repetir, un incentivo para adquirir calificación y por último, una fuente de satisfacción frente al trabajo realizado. O sea, aquel trabajador que realiza su trabajo adecuadamente, aquel trabajador que, pues sí lo digo, ¿no? Va a gusto a su trabajo, va a encontrar en él un incentivo. ¿Por qué? Porque finalmente al momento que él recibe su paga, al momento que él recibe su dinero, pues se va a ver bien satisfecho en todas sus necesidades, en todas sus cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Tanto fiscales como domésticas, familiares, de compromisos, etcétera. Pero también va a ser importante lo que hablábamos ahorita anteriormente, que en ese sentido las empresas también tienen que ser, en este caso, buenos receptores en cuanto a la productividad, para que así los empleados pues tengan los salarios que realmente están exigiendo, los salarios que realmente están remunerando o están solicitando, ¿no? Entonces de ahí la importancia, o sea, una motivación para quién, tanto para el trabajador como para la empresa de igual manera, ¿no? Porque si un trabajador está de alguna forma satisfecho con su salario, pues le va a rendir más lógicamente a la empresa. Bien, ahorita hablamos acerca de lo que son los sueldos y voy a entrar a la parte ahora de lo que son los salarios, que sí va a haber una diferencia, ¿no? El sueldo generalmente pues es para aquellas personas que tienen de por medio un contrato, ¿verdad? Un contrato de confianza, por ejemplo, o son los trabajadores de confianza de la empresa. Estas personas reciben un sueldo y el salario va a ser diferente porque en el salario está regido generalmente por la normatividad o por el derecho laboral o derecho del trabajo. Entonces, aquí también de igual forma, ¿no? Es una contraprestación. ¿Por qué una contraprestación? Porque se da entre el patrón y el trabajador. ¿Regidos por qué? Regidos por medio de un contrato de trabajo. Es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador. La cuantía se establece en el contrato de trabajo, lo que les estaba yo ahorita comentando. El salario se recibe principalmente en dinero o moneda corriente, como se le dice, ¿verdad? Si bien puede contar con una parte en especie, evaluable en términos monetarios. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, ¿sí? Si yo realizo un trabajo y estoy, pues no sé, en una fábrica, en una empresa, por consiguiente, si estoy realizando un trabajo, se me tiene que remunerar ese trabajo que yo estoy realizando. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o cualquier otra manera. Si ustedes desean, ¿verdad? Pueden consultar en el artículo, del artículo 82 al artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, y ahí se amplían más los conceptos, aunque yo aquí en un momentito más se los voy a dar los ejemplos de cada uno de ellos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Puedo continuar? Correcto. El salario es un derecho del trabajo. Es el fin directo que quiere alcanzar el empleado a cambio de aplicar su fuerza de trabajo. O sea, un derecho del trabajo. Acuérdense ustedes que en nuestra Constitución, no recuerdo ahorita el artículo, nos dice que todo
mexicano tiene derecho a un trabajo digno y sustentable para sus más primordiales necesidades. Entonces aquí ya está diciendo que es un derecho que todos debemos de tener y todos debemos de tener acceso a ese mismo trabajo. En México existen varios tipos de salarios, era lo que les decía ahorita, y les voy a dar algunos ejemplos de ellos. Hay salarios por unidad de tiempo. Un ejemplo sería que nosotros cobráramos o la persona cobrara, por ejemplo, 45 pesos por hora. Aunque sea 45 pesos por hora, pero esto puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser semanal, diario o, como lo estamos marcando, ¿no? Incluso por hora, ¿no? O sea, trabajé 4 horas, pues bueno, me corresponde el pago de esas 4 horas de los 45 pesos que yo estoy en ese sentido cotizando. Por unidad de obra. Yo me anuncio como plomero y reparar una fuga de agua tiene un costo de 150 pesos. Ese sería un salario por unidad de obra. O soy albañil y cobro por poner loseta 170 pesos por metro cuadrado. O me contrato yo en una obra y igual mi costo va a ser por metro cuadrado, ¿verdad? Por unidad de obra. Que aquí queda entendido que al momento en que se termina la obra, pues ya no tenemos opción de volver a estar dentro de la misma. El salario mixto, por ejemplo, 35 pesos la hora más recompensa por 450 pesos a fin de mes por el buen desempeño laboral que se tuvo, ¿verdad? Es como un premio, como un incentivo que se da en este caso al trabajador o a la persona que en ese momento está desarrollando el trabajo. El salario nominal, queda claro, nominal, que tiene que ser por nómina, ¿sí? Y puede ser quincenal, mensual. Un ejemplo sería un administrador de personal, oficinista o auxiliar, ¿verdad? Que gana 1,100 pesos por nómina quincenal. O sea, su sueldo mensual sería de 2,200 pesos, pero se le paga por quincena. Otro tipo de salario es el salario en especie. Ejemplo, en especie sería en este caso, independientemente del salario, la empresa ofrece el medio de transporte al trabajador que se ofrece como parte del pago de su salario normal. O sea que ahí ya el trabajador se estaría, en este caso, pues ahorrando lo que corresponde a el transporte. Por último, el salario mínimo. En México el salario mínimo lo fija la entidad llamada Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Actualmente el salario mínimo en nuestro país es de 172.87 pesos diarios. En este año tuvo un incremento del 22%, que de acuerdo a las estadísticas es uno de los incrementos más altos que se tuvo o que se ha tenido en los últimos 4 años, ¿no? Por así decirlo. Y en la zona libre de la frontera norte está en 260.34. Recordemos que es muy distinto el hecho de trabajar en la Ciudad de México y en la zona metropolitana por el costo de la canasta básica, a diferencia de la zona libre de la frontera norte, ¿no? Que ahí precisamente por estar pegado con los Estados Unidos se requiere de una cantidad mayor en cuanto a lo que es el salario mínimo, ¿no? Pero de todas formas, esta cantidad de 172.87, pues es una cantidad mínima que realmente no alcanza a cubrir la mayoría de las necesidades de las personas. Sobre todo ahorita con esta inflación tan alta que tenemos, entonces pues no es posible que con 172 pesos y centavos nosotros alcancemos a comprar o a cubrir cuando menos lo que es la canasta básica, ¿no? Ya vemos el precio del huevo, el precio de la tortilla, el precio de la carne, etc. Aquí realmente lo que se necesita es establecer una cantidad, yo considero, pues que sería una cantidad por hora, pero es muy difícil porque en primer lugar los patrones pues, obviamente no lo van a permitir, ¿no? Entonces de ahí que se siga fijando ese salario mínimo, pero por consiguiente e independientemente de los aumentos que tenga, pues si no hay una baja
en los precios, pues lógicamente ningún salario va a alcanzar. Bien, voy a continuar, pero ya por fuera, para que sigamos viendo lo que va a ser el aspecto de las prestaciones. Continúo con ustedes, gracias.